Bueno, profe, bueno, le voy a comentar pues rápidamente cómo fue todo el proceso de la recolección de las pruebas de usuario. En la tarea le adjunto lo que es el documento, como la información un poco más ampliada. En este caso, pues lo primero que pues se hizo, recordar que pues Uniapp es un aplicativo en donde principalmente se busca que sea un organizador semanal para los estudiantes, en donde adicionalmente tiene dos secciones. Sección número uno es el área pues de empleo, en donde pues se busca que se puedan registrar trabajos de medio tiempo para estudiantes con flexibilidad horaria. Adicionalmente, de tener lo que es una sección de ventas. En este caso, pues se busca, claro, generar lo que son como cambios o ventas entre estudiantes o intercambios o trueques. Bueno, con estas pruebas de usuario, pues se quería validar pues más bien la usabilidad y la funcionalidad de Uniapp. Y pues se generaron lo que fue como unas tareas claves pues para poder validar ese funcionamiento. Bueno, los participantes que se tuvieron fueron 6, en este caso pues estaban en la edad entre 16 a 30 años. La mayoría pues eran estudiantes de pregrado de diferentes áreas y también estudiantes ya a punto de graduarse del colegio. Las pruebas se generaron en diferentes entornos, muchos se les hizo en su lugar de trabajo, siempre pues sentados y enfocados pues únicamente pues en en las pruebas para evitar de pronto distracciones. Algunos se les hizo directamente en la universidad y adicionalmente otros en su lugar de vivienda. La prueba se hizo únicamente con el dispositivo y se les escribió, digamos, las tareas en un mensaje para que ya tuvieran como en cuenta cuáles iban a ser cada una de ellas. En este caso, la metodología que se tuvo, primero pues fue la grabación de pantalla con audio para ver, digamos, cómo fue el proceso de los clics, de pronto cómo era el funcionamiento o qué hacían para llegar como a cierto punto. Y al finalizar se les envió lo que fue una encuesta por Google, en donde pues se les hacía diversas preguntas, ya sea sobre el funcionamiento o algunas tareas en específico, y también acerca pues de la visualización de la app, también de cómo se veía. Bueno, las tareas pues fueron las siguientes. La primera pues fue iniciar lo que es sesión como estudiante, ya que tener en cuenta que la app pues tiene para iniciar sesión de dos maneras, como estudiante y como empleador, ya que pues se busca que claro, al iniciar sesión como empleador pues sea para que las personas que tengan de pronto microempresas o trabajos de medio tiempo, al registrarse puedan colocar toda la información de la empresa y cómo será el proceso pues del trabajo. Únicamente pues tienen acceso pues a lo que es al área de trabajos, y ya a la hora de iniciar como estudiante pues ya tiene acceso total pues a todo el aplicativo, lo que es el organizador, a las ventas y pues al trabajo en sí. La segunda tarea pues fue buscar en la sesión de trabajo una oferta en específica y poderse contactar con el empleador. Ya la tercera fue ir a la sección de ventas, buscar también como un artículo y contactarse con el vendedor. Ya la cuarta tarea fue ir al área de calendario para que registre una entrega y guardarla. Y por último se agregaron dos tareas más, que fue ir a la sección de notificaciones y por último cerrar sesión. Ya con respecto a los resultados cuantitativos, bueno, la primera tarea que fue iniciar sesión como estudiante, pues se dieron cuenta que pues la mayoría tenía un promedio de clics, que en este caso pues era un promedio de 3. Solo una persona pues tuvo como una mayoría de clics, que en este caso fue Jefferson, que tuvo 4, pero pues claro, era un prototipo, pues presionaba de pronto al área, digamos, de rellenar como los datos. Entonces, bueno, con respecto a esa tarea, sí tuvo lo que es como un promedio de clics con respecto a todos. Ya con el tiempo sí también se manejaba lo que es un promedio de 10 segundos. Ya sí solo una persona que pues sí generó un incremento más, pero era por lo mismo, que al ser un prototipo pensaban que deberían de llenar lo que son los datos. Ya con respecto a la tarea número 2, que fue directamente ir a la sesión de trabajo y buscar un trabajo en específico, sí pues se generó diversas variaciones. En este caso pues con respecto al tiempo, sí se manejaba lo que es como un tiempo promedio, un tiempo de clics. El promedio como tal o lo que nosotros teníamos de específico iba a ser 4 clics.
que en este caso pues pudo variar, una persona lo generó en menos clics y otras en muchísimo más clics, y también pues el tiempo fue muy variado. Ahí nos dimos cuenta que pues habían diversos problemas a la hora de buscar la sección de ventas, de trabajo, perdón, y adicionalmente a la hora de contactarse con lo que fue con el empleador. Entonces por eso se generó que fue una variación a la hora de llegar como o a finalizar esa tarea. Ya con respecto al trabajo, a la tarea número 3, que ir a la sección de ventas y comprar y contactarse con un vendedor, ese sí fue pues más específico. Se tenía lo que es un promedio de 3 clics, en la cual la mayoría o todos en este caso pues lo cumplieron. Y ya el tiempo también fue entre 20 segundos a 30. También pues se llegó a tener el mismo inconveniente a la hora de encontrar los iconos principales, que era el del home, el de las ventas y los trabajos, ya que pues por el inconveniente que yo te comentaba, profe, del Figma, que claro, yo no sabía que habíamos que descargar la app como tal, muchos tenían que buscar como el icono, entonces no sabían que tenían que mover la pantalla para poder pues llegar allá. Entonces eso alteró un poco lo que fueron los resultados, pero yo sin embargo antes trataba de explicarles que trataban de moverse para poder validar o mirar bien los iconos. Bueno, ya con respecto al cuarto trabajo, que en este caso pues fue demasiado variado, que fue la entrega del calendario, que sí pues tuvieron muchos inconvenientes. En este caso, bueno, la idea principal era que, claro, ingresaran al calendario, sumaran o agregaran una entrega y luego la guardaran. Aquí se puede ver que, claro, con respecto a los clics fueron variados entre 4, 5, 6, 8, porque primero no encontraban el icono para sumar. Entonces, pues el icono se puso en un lugar donde normalmente pues en los prototipos que se veían anteriormente o en las otras interfaces que nosotros mirábamos como referencia, siempre lo veíamos ahí y se pensaba que iba a ser intuitiva, pero pues en realidad no fue así porque muchas personas se confundieron. Entonces, bueno, y con respecto al tiempo, lo mismo, o sea, sí varió demasiado, de 19 segundos pasaron pues llegar hasta 36 segundos. Entonces ahí ya se generaba un inconveniente porque claro, no presionaban muchas cosas que algunas no tenían como, no, pues al ser un prototipo no funcionaban y hay otras que sí, pero las regresaban. Entonces así se la pasaron. Ya con ir a notificaciones también se pensó que iba a ser una entrega, iba a ser como una tarea muy fácil, pero pues nos dimos cuenta que no. Por lo mismo, primero pues tenían que buscar bien el icono de la campana para poder pues buscar las notificaciones. Y bueno, normalmente se hacían un clic y claro, la mayoría lo pudo lograr en un clic, no nada más. Pero el tiempo se demoraron mucho, es claro, buscando el icono. Siempre pensaban que el área de notificaciones tenía que estar en la parte superior y pues nosotros lo ubicamos y fue en la parte inferior. Entonces eso les generó como un conflicto. Ya la última tarea, que fue el de cerrar sesión, bueno, normalmente pues esta se tenía que generar en 2 clics, que solo 2 personas lo lograron. Ya pues habían unas que, bueno, cabe aclarar que en las notificaciones hay una persona que no logró poder finalizar porque nunca encontró el icono de notificaciones. Y ya acá también hubo una persona que tampoco lo logró porque no encontró el de cerrar sesión. Lo mismo, en la parte superior, a mano derecha hay un icono en hamburguesa. Entonces, claro, ahí pues la idea principal era que presionara para iniciar lo que es sesión, pero la gente se confundía mucho porque al finalizar de presionar ahí, pues te arroja lo que es el punto de iniciar sesión. Entonces, sí generó lo que fue como problemas. Ya con respecto a los resultados cualitativos, bueno, algunos dijeron que pues era fácil como encontrar los productos, entre comillas. La sección de trabajo, ya sea para estudiantes, suele ser muy útil. Opciones que ocupe parte de tu tiempo y puedan sostenerse económicamente, pues como el ayudar, pues que les pareció interesante eso, ¿no? De pensar, digamos, en esos estudiantes que no tienen como un tiempo muy prolongado, pero para pues que puedan obtener lo que es como una entrada económica. Algunas personas les pareció un poco fluida, les pareció fluida lo que es las tareas,
Les gusta, pues, a algunos les gustó lo que era sencillo y práctico. Y hay otras que dijo que les gusta, pues muchos se enfocaron en la sección de trabajos, pues porque muy pocas áreas pues se ven ese trabajo de medio tiempo enfocados únicamente para estudiantes. Y en este caso, bueno, ya los aspectos mejorables, bueno, aquí se pueden visualizar cosas que te decía. Digamos, en la entrega, el sumar, pues que está aquí en la parte de abajito, el calendario, el contactarse ya sea con el empleador o con el vendedor, tampoco lo ubicaban como tan fácil. Y también después de uno agregar, pues le aparece una ventanita como con las áreas o como con las entregas disponibles. Bueno, algunos dijeron que, digamos, el ASAP tiene algunos iconos escondidos o difíciles de encontrar, pero yo creo que iba más como con el problema de Figma, que como no mantenía el botón como fijo, tenían que moverlo, pues eso les generó como un inconveniente. El botón de más que, como te digo, pues se pensaba que iba a ser como reconocible, pero pues en este caso no. Y el feedback al agregar una tarea, pues algunos me dijeron que no se daban cuenta cuando agregaban una tarea o no. La idea principal es que cuando agregas una tarea y colocas toda la información, inmediatamente te salta con la tarea ya registrada. Pero ellos, pues al parecer les gustaría que les llegara como una notificación o un mensaje, una pantalla que dijera, esta tarea fue agregada en este caso. Ya las posibles soluciones, primero pues con respecto al cerrar sesión, el problema de cerrar sesión, pues mirar o buscar un botón un poco más directo, que no sea como tan perdido, porque nosotros ni siquiera lo hicimos o se registró como un icono o como un botón como tal, perdón, sino que era un enlace, o sea, eran las letras y simplemente ahí, entonces primero buscar que sea un poquito más directo. Los botones ya generar como un rediseño, de manera que de pronto buscar un color un poco más llamativo o generar de pronto sombras o también que sean como flotantes. Generar como un estilo consistente en los botones. También se pensó en que de pronto el texto más icono, digamos que sea que diga venta o diga compras o ya en la parte inferior del icono para que también las personas se puedan guiar. Y pues lo del Figma, que pues la idea es como que hay algunos botones que en este caso pues la barra inferior de todas las categorías siempre mantenga fija. Entonces también se buscó eso, que siempre haya lo que es como algo fijo ahí. También la confirmación pues visual automática, la confirmación de que sí generó esa tarea, sí registró esto, sí generó la compra. Y bueno, lo de redirección automática me refería a eso, de que nosotros pensábamos que a la hora de agregar una tarea, inmediatamente te redirigía la pantalla con la tarea ya registrada, pero al parecer pues les gusta más que haya de pronto un mensaje emergente que diga tarea agregada al calendario o entrega. Y ya, profe, eso fue todo. Igualmente, en el trabajo te adjunto el documento y también te adjunto de pronto un drive con todas las grabaciones que se hizo pues de los usuarios y también pues del prototipo del Figma.